La pintura griega fue un capítulo importante dentro del arte griego. Al hablar de la pintura griega es necesario hacer referencia a la cerámica, ya que la cerámica es en donde pudo desarrollarse este arte. No se conoce actualmente mucho sobre este tema, pero gracias a que en 1968 se descubrieron 109 tumbas pintadas de Grecia en Paestum, se conoce más sobre este tema. En tres épocas. La primera es la época arcaica del siglo VII al siglo VI a.C. Se pintaba principalmente en grandes muros de palacios, templos y tumbas, principalmente en barro y mármol. Se desarrolló lentamente ya que estuvo subordinada a la arquitectura. Su principal inspiración eran la mitología, los dioses y los hechos del pueblo griego. Hubo tres representantes muy importantes de esta época que fueron Egnatos, Eumantes de Atenas y Simón de Cleo. Es la época clásica del siglo V al siglo IV a.C. En esta época la pintura mural desaparece y se introduce la moda de los cuadros pequeños, las figuras refinadas y los adornos y detalles de las pinturas. Se inspira en los sucesos de la vida cotidiana y la técnica de esta pintura es claroscuro. La variedad cromática aumenta y se inicia la corriente del retrato realista. En esta época es donde existieron los pintores más famosos. Los principales son Polígnoto de Tasos, Apolodoro de Atenas, Siux y Parraso. De la pintura griega es la época helenística y es la más larga. En esta muere Alejandro y la pintura decae, pero los griegos alejandrinos establecen la técnica encáustica, que consistía en pintar en tablas de retrato y bustos de muertos. Tenían un colorido muy vivo y expresivo. Se puso de moda los cuadros de género y realistas, los bodegones pornográficos y la caricatura. También, se pintaba en cuadros monumentales y barrocos. El paisaje se hizo más prominente en esta época y el principal pintor fue Apeles. Un aspecto importante de la pintura griega es la cerámica. La cerámica se caracteriza por tener formas y motivos decorativos. Los temas principales son las leyendas, los hechos históricos y los juegos atléticos. También se refleja en ellos hechos de la vida cotidiana. Su importancia se le concede gracias a que la cerámica está firmada por el autor de la pintura y el ceramista. El mosaico es un elemento importante de la pintura griega, ya que a partir del siglo V no se ve una evolución en la pintura, ya que la cerámica no era muy demostrativa, pero los romanos copiaron las pinturas de los pintores griegos más importantes de esa época. Esta evolución nos llevó al naturalismo, lo que hizo que tuvieran un dominio total del volumen y la perspectiva de las pinturas. Fue uno de los últimos elementos más importantes de la época helenística. Puedo decir que a pesar de que el tema es muy corto y la información es escasa, ya que no se tiene registro de estas pinturas griegas, es importante, ya que de esta forma se conocen las costumbres y la tradición de los pueblos antiguos, sobre todo de una civilización tan importante como lo fue la cultura griega.